Ok, buenos días. En un momento vamos a dar comienzo al coloquio virtual. Ya estamos transmitiendo en vivo. Doctora Rocío, Hola, ¿qué doctora, tal? Buen día a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida al primer coloquio de cursos masivos en línea de MOOCs, una visión universitaria. Contaremos con 4 mesas de trabajo en las cuales participarán diversos especialistas sobre el tema de los MOOCs. Un agradecimiento especial a las y los participantes del coloquio, la doctora Benilde García de la UNAM, el doctor Salvador Ponce de la UABC, al doctor Alberto Ramírez Martinel, académico del CIES, al doctor Ricardo Mercado, académico del CIES y organizador principal del evento. Agradecemos a quienes están conectados aquí en Zoom y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Ricardo Mercado para dar continuidad a la programación del evento. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Ricardo. Gracias, Rocío. Le voy a pedir a Gerardo que muestre el programa que vamos a realizar el día de hoy y luego ya se presentarían los diferentes expositores. Adelante, Gerardo. ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos. Ahorita estamos mostrando el programa del coloquio. Ahorita a las 10:05, 10:20, comienza el doctor Alberto Ramírez Martinel. De ahí sigue la doctora Benilde García Cabrero. De ahí sigue el doctor Salvador Ponce Ceballos. Y por último tenemos al doctor Ricardo Mercado con el cierre de este programa. Me permito presentar al doctor Alberto con su semblanza. Es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Es investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana con reconocimiento de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es coordinador del doctorado en innovación en educación superior en la Universidad Veracruzana y miembro del comité directivo del COMIE. Estudia temas de cultura digital, saberes digitales y tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. Doctor Ricardo, ¿algo más quiere añadir o le damos paso al doctor Alberto? Pues gracias, Gerardo, Ricardo. Adelante, doctor Alberto. Si me permiten compartir para ceñirme a los tiempos, Claro que sí. termino entonces, me tomo 15 minutos. Y bueno, la idea de esta presentación es contextualizar la presencia de la noción de MOOC en los estados de conocimiento del COMIE. Recién se terminó la empresa de elaborar los estados de conocimiento de 17 de las 18 áreas del COMIE. La 18 es tecnologías de la información y de la comunicación en educación y pues forma parte de una colección pues de la más grande de la historia del COMIE, de las 4 décadas estudiadas. Es un proyecto de 10,000 cuartillas, 16,000 productos académicos revisados y una docena de libros ya publicados en la librería COMIE y en coedición tenemos solo COMIE, luego COMIE con la UNAM, COMIE con Ibero y Comie con Guam. Todo lo que ya está publicado está en librería.comie.org. Y bueno, pues la estructura del libro 18 tiene estos capítulos. Digamos, los temáticos van a partir del 4, docentes y TIC, TIC y estudiantes, acceso a las TIC, inclusión, equidad, cultura digital, educación virtual, políticas educativas y TIC, tecnología digital e innovación educativa y educación y TIC durante la pandemia. Esos son los capítulos que se desarrollaron por una veintena de autores y lo que hicimos para este coloquio fue ubicar la presencia de los estudios sobre los MOOC en el libro. Y encontramos
menciones y algunas reflexiones en 4 capítulos. Hemos puesto ahí la palabra MOOC al lado de los capítulos donde se habla del tema. Docentes y TIC, acceso a las TIC, inclusión, equidad y convivencia en entornos digitales, educación virtual y tecnología digital e innovación educativa. Es importante decir que el estudio es del 2012 al 2021, justo el momento donde los MOOC pues son relevantes, son importantes, son objeto de estudio y también herramienta de política educativa, principalmente para la capacitación. Entonces, la presencia en este libro es escasa, yo diría, y vamos a analizar un poco más a detalle. El libro tiene 723 páginas y hacer una búsqueda directa de la noción de MOOC, cursos abiertos masivos y en línea o Massive Online Open Courses, aparece solamente 66 veces en el texto, 66 palabras, ¿verdad? Está esta noción dividida en estos 4 de los 8 capítulos temáticos. Y quizá algo interesante que podría compartir, lo pongo aquí en la pantalla, pero lo puedo compartir con los colegas al concluir la presentación, es la revisión de literatura, los textos que hablan sobre el tema. Y aquí, bueno, pues está interesante porque son 37 referencias, ¿verdad? 27 en español y 10 en inglés, algo inusual para el libro, prácticamente el 90% de las referencias revisadas, que son capítulos, libros, artículos. En el caso del último capítulo que dirige la doctora Elvia Garduño Telis, tiene también revisión de foros, blogs, videos, porque habla de TIC en la pandemia. Y curiosamente en ese capítulo no está la presencia de los MOOC. Son 37 referencias, sí, pero de las 1600 que se revisaron para el libro, entonces es muy, muy escasa la presencia de la noción de MOOC. Y ya de los títulos, he tomado aquí los títulos de las referencias que se usaron para los 4 capítulos, y bueno, pues se ve ahí un poquito en esta nube de palabras, pues algunas ideas, insisto, mezclado en inglés de manera inusual, porque 10 de las referencias están en inglés. Y bueno, y la idea de MOOC, MOOCs principalmente son los elementos más grandes. Bueno, estos son los títulos. Quizá en este momento podrían hacer un pantallazo, pero yo les hago después llegar el resultado, perdón, sí, el resultado de la búsqueda. Pero son 37 materiales, solamente uno se repite 2 veces, solamente uno está en 2 capítulos. Y sí, los autores sí se repiten, o sea, los estudiosos de los temas sí lo han repetido y sí están publicando sobre los MOOC. Para la inclusión de estas referencias en los estados de conocimiento del COMIE, se llevó a cabo una capacitación para hacer una revisión no sistemática del todo, pero sí revisión sistemática de literatura con su fase hermenéutica y también de interpretación. Y bueno, y tienen criterios de inclusión pues bastante rígidos. Entonces, Ricardo, por ejemplo, tiene un libro sobre MOOC de 2018 que bien podría haber entrado, pero como en el capítulo donde estudian eso deciden revisar solamente artículos, el libro no está. Está solamente un capítulo en el 27 de Ricardo, que es el de patrones de participación y logro en MOOC, que ese es un texto que sí se publica en una revista. Pero vamos a ver cómo lo revisan en los 4 capítulos que están incluidos en el estado de conocimiento de TIC en educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En el capítulo de docentes y TIC que elaboramos Laura Elena Porras de la Universidad Autónoma Universidad de las Américas de Puebla, yo y Laura Cedillo de la UNAM, nos dedicamos a observar la noción de TIC y docentes. Vimos justo este momento de éxito de la popularización de los MOOC, ¿verdad? También el posicionamiento de plataformas como Coursera, edX, Miriada X y por supuesto México X,
que nos resulta interesante por la cercanía pues al sistema educativo nacional, porque México X, además de estar o de ser el brazo más avanzado tecnológico de la entonces televisión educativa, que la televisión educativa es pues la bandera de innovación de la Secretaría de Educación, es la dependencia más innovadora desde, bueno, los 70 y ahora la televisión educativa se llama Dirección General de Aprende, antes Coordinación General de Aprende y durante la pandemia Aprende MX como un proyecto de la televisión educativa. Entonces, Aprende, la Dirección General, procura a México X, una plataforma desde 2015 que ya le tocó brincar 3 sexenios y que ha demostrado. Decía que México X se ha vuelto pues una plataforma muy importante para la Secretaría de Educación principalmente, ¿no? Para ahora llamadas las fases 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la nueva escuela mexicana. Y se ha usado para la formación docente, para diseño de recursos, para alfabetización de docentes. Y bueno, pues es una de las fortalezas, pues es justo su accesibilidad de manera abierta, su escalabilidad y los riesgos pudieran ser esta falta de evaluación, de personalización, de seguimiento, se refiere como en personalidad en el texto, el desarraigo y la estandarización, o sea, una solución para todos. En el capítulo de acceso a las TIC, inclusión y entornos digitales de Sonia Mortis Lozoya del ITSON, Alfredo Zapata de la UADY y Ramona Imelda también del ITSON, ellos encuentran pues los MOOC como parte importante, como la evolución más importante del movimiento educativo abierto, pues promueve el aprendizaje de manera flexible y también aluden a la actualización flexible del magisterio, ¿no? Em, Ellos aluden dentro del movimiento de educativo abierto a los MOOC como el recurso más importante y el más publicado y el más protagónico en la década o en el decenio, ¿no? Y tiene algunos retos que será pues el relativo a la producción y diseminación de prácticas abiertas, ¿no? Que tiene todavía pues oportunidad en el sistema educativo mexicano, ¿no? Ir hacia ciencia abierta y cultura abierta, al menos cuando se trata de las universidades y las escuelas públicas. En el capítulo de educación virtual que coordina Leonardo Glasserman del TEC de Monterrey, Anabel Velázquez de la UB y María Guadalupe Beitia Buccelli de la Autónoma del Estado de México, hacen también, lo identifican como una un avance en la cultura abierta como un recurso muy importante dentro de la educación virtual, aunque ya vimos que no ha causado el interés investigativo que quisiéramos o que se merece. Eh, Hacen un estudio sobre los tipos de MOOC, ¿no? Aluden al CMOOC como conectivista, al XMOOC como centrados en contenidos, al SMOOC como participación limitada y le dedican un espacio a Siemens y su conectivismo para explicar cómo es que los MOOC sirven desde el punto de vista pues educativo, ¿no? Haciendo alusión a esta pequeña teoría o bueno, esta forma, esta metodología, ¿verdad? De relacionarse con el contenido, con las redes, con contactos, ¿no? A partir del establecimiento justo de líneas y redes y nodos, ¿verdad? Dentro de este ecosistema de aprendizaje. Em, Hablan también en su estudio bibliométrico de una alta concurrencia de la palabra MOOC en sus análisis de Voz Viewer y es un tema dentro del movimiento también de innovación muy abordado con 14%, o sea, no es abrumador, sino que es bastante moderado y es el segundo aparentemente de las palabras clave que hacen en su estudio. Y bueno, tiene este enfoque de retención, de diseño, ¿verdad? La importancia del trabajo grupal para el diseño de los MOOC y su posterior oferta. Ya voy cerrando.
los MOOC como estrategia disruptiva en el capítulo de tecnología e innovación educativa, coordinado por Alexandro Escudero de la Autónoma de Querétaro, Fernando Sandoval de la Autónoma de Ciudad Juárez y Carlos Enrique George de la Politécnica Metropolitana de Hidalgo, y ven a los MOOC como una estrategia disruptiva. Hacen una serie de alusiones a los casos de Edutrends y del TEC de Monterrey, también como los proyectos presentados en el Congreso Nacional de Investigación Educativa de Chihuahua en 2015, que es la mitad del decenio y digamos quizá el pico de la popularidad de los MOOC en ese momento, justo 2015 también como fecha de corte para cuantificar el millón de usuarios de México X, pues resulta también importante. Y enuncian los desafíos en relación a su adopción dentro de los sistemas tradicionales, una resistencia a esa adopción y una formalización inclusive de lo flexible que son o desflexibilizarlos a la hora de traerlos a los modelos tradicionales. Y bueno, pues esto también habla de una redefinición del usuario, la tecnología y el estudio formal, ¿no? Ahora sí, ya esta es la diapositiva que tiene las 37 eh, referencias que se revisaron en el texto, acomodadas por autores, es muy chiquitito, pero sí se puede ver como algunos, por ejemplo, Elizondo, bueno, el mismo Glasserman, pues Marisol Ramírez Montoya, son los que repiten el tema Alemán de la Garza, son los que han estudiado o tienen al menos dos capítulos en este espacio. Bueno, pues yo con esto, para pegarme a los tiempos, concluyo, dejo de compartir y sería mi intervención, colegas. Muchas gracias, doctor Alberto, por su presentación. Ahora eh, le voy a dar paso a la doctora Benilde García Cabrero. Ella es doctora en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la UNAM y de la Facultad de Educación de la Universidad McGill. Profesora titular de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Destaca su liderazgo en proyectos de evaluación y formación docente, así como su participación en redes sociales de investigación como Red Iberoamericana sobre Evaluación de la Docencia. Es coordinadora del Premio Nacional Silvia Macotela y ha impulsado innovaciones en educación a distancia, evaluación educativa y formación docente en distintos niveles del sistema educativo nacional. Doctora Benilde, puede comenzar y bienvenida. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias también a Ricardo por la invitación. Ahora que están haciendo la cronología, pues reconozco en Ricardo el pionero, ¿no? En mis clases de tecnologías usamos su libro, en donde pues ahí ya nos daba a conocer este tema de los MOOC. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, este tema que toco yo, pues es un tema recurrente, ¿no? En en muchas de las publicaciones, y es el tema de que a pesar del reconocimiento de la importancia de esta, eh, pues, estrategia pedagógica y esta forma de difusión del conocimiento, pues se le reconoce que hay una serie de problemas, ¿no? En términos de el número de personas que se inscriben y luego los que terminan. Pero yo lo que voy a abordar es justamente que hay que ver las cosas de una manera un poco distinta, ¿no? Entonces, en general, pues cuando esos mismos que hacemos MOOCs, ¿no? Tenemos una preocupación por el número de personas que empiezan, ¿no? Y las que terminan. Entonces, pues la literatura señala que justamente entre el 5 y el 15% aún de los MOOCs más importantes, ¿no? Los que están en Stanford y en otros países avanzados y bueno, Coursera y etcétera, pues aparentemente estas son las cifras, ¿no? Entre el 5 y el 15% de las personas
que se inscriben terminan y es así como se saca este dato, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez a partir de estas cifras deberíamos de decir, bueno, pues esta modalidad no funciona, ¿no? Estos datos nos indican pues, que algo está pasando y no es tan efectiva porque no hay tasas de completamiento suficientemente altas. Sin embargo, pues creemos que no solamente hay que preguntarse esto, ¿no? En relación con los MOOCs. Sí, sí hay, por ejemplo, críticas en relación con la forma como se calcula, y ese es por ahí donde empieza el problema, ¿no? Porque se incluye a personas que nunca accedieron al curso, ¿no? Sino que solamente se inscribieron y no hicieron ninguna de las actividades. Tampoco se han analizado claramente los distintos motivos que tiene una persona para inscribirse, porque finalmente, bueno, esto también se ha analizado muchísimo, los que nada más entran a husmear, etcétera, ¿no? Para explorar los contenidos o, por ejemplo, tienen un interés. Yo he sido una de esas, ¿no? Que hago 2 módulos y después ya no me interesa más y lo dejo. Y creo que hay muchos casos así parecidos, ¿no? Y bueno, no son las mejores métricas, ¿no? O sea, considerar a aquellos que no hicieron nada y pues por qué se inscribieron para ver que realmente tal vez no terminaron porque pues su intención no era esa, ¿no? Solamente tener algún tipo de información. Y bueno, el problema de cuestionarse la tasa de finalización es que se está confundiendo el acceso al contenido de aprendizaje en línea con el acceso a la experiencia de tomar un curso. Entonces, muchos autores ahora están diciendo pues que en realidad los MOOCs podrían considerarse como contenidos, o sea, un contenido que está ahí en la red o un repositorio de contenidos digitales y entonces, pues tiene un valor desde esa perspectiva, no solamente porque haya que cursar todos los contenidos, sino porque los contenidos son valiosos y de ahí muchas personas toman información para sus diferentes áreas, ¿no? Entonces, eh, algunos presentan estos patrones, ¿no? Se registran, descargan las lecturas, los cuadernillos de trabajo, ven una cantidad selecta de videos y bueno, pues de ahí toman la información clave, pero en realidad ni completan ni suben todas las tareas, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de diseño que tenga el MOOC, porque eh, ahora justamente se está diciendo hay que abrir los contenidos y que la gente navegue como quiera y tome lo que quiera de los MOOCs, ¿no? Y eso le da un valor agregado y no necesariamente solo como curso, sino como contenido repositorio, porque lo que sí es que tenemos que reconocer, ¿no? Que han hecho un trabajo excepcional, ¿no? Justamente esto, ¿no? Y tener pues los del MIT o de la Universidad de Londres, etcétera, todo eso nos ha dado acceso a contenido de aprendizaje de alta calidad en todo el mundo. O sea, esta ha sido una forma de democratizar el acceso a contenido de alta calidad. Pero esto, ¿no? No significa que se haya ampliado el acceso a una buena enseñanza. Ahí están los contenidos, pero no necesariamente la forma como se desarrollan los cursos, quiere decir que se están haciendo buenos cursos, ¿no? Para ello se requiere que los MOOC sean, pues primero, ¿no? Es algo que yo he estado trabajando mucho, el tema sobre todo en los entornos virtuales, lo primero que hay que hacer es despertar el interés. Y entonces el tipo de diseño instruccional que se requiere no es justamente el que ha estado presente en la mayor parte de los MOOCs. Yo acabo bueno, no hace el año pasado, un MOOC en Coursera y pues el diseño instruccional es a videos grabados por el instructor, ¿no? No tiene mucho más allá, preguntas sobre los videos, etcétera. Y eso no necesariamente crea o dispara el interés y luego, ¿no? Hay un diseño que permita que cognitiva, emocional y conductualmente se puedan involucrar los estudiantes. Entonces, eso es algo, pues que, un tópico de interés, ¿no? ¿Cuál es el diseño instruccional que subyace a los MOOCs y eso puede explicar en un momento dado pues, por qué no se terminan, ¿no? ¿Por qué no se terminan? Y bueno, esta forma, ¿no? Como la gente ha estado empezando a cursar los MOOCs y, bueno, primero inscribirse, no es cursar, ¿no? Pero aquellos que sí están activos, ¿no? Pues justamente
tal vez por el tipo de diseño instruccional, ¿no? Tienen problemas, ¿no? Tienen problemas para acceder a los buenos contenidos y bueno, muchos de los estudiantes requerirían tal vez un entrenamiento en cómo navegar a través de los MOOCs, porque de los MOOCs y de otros contenidos digitales, porque hay demasiada información relevante, ¿no? Y entonces es necesario saber usar otro tipo de estrategias, ¿no? Yo últimamente he estado siguiendo que fue el director del Instituto Max Planck durante 30 años y dice que hay que empezar a confiar en la intuición porque es demasiado lo que se te presenta enfrente, entonces ¿cómo puedes saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y bueno, esta forma de cursar los MOOCs, pues no es, la persona a veces se siente culpable, ¿no? Sí, uno dice, ay, pues empecé y no lo acabé, pero no es irresponsable por leer, por ejemplo, leer la mitad del periódico, pues uno solo quiere ciertas cosas o un artículo extenso y entonces no lo lee todo, ¿no? Y tampoco, y luego un libro, pues a lo mejor escoge ciertos capítulos, ¿no? Entonces, es, no es criticable esto de que los usuarios entren y salgan de los MOOCs, porque en realidad cuando se hace esta evaluación de las tasas de participación no se toma en consideración los motivos que tiene un estudiante para inscribirse, ¿no? Entonces justamente a lo mejor solamente quiere tener idea de qué temas se están tratando ahí, ¿no? Entonces, en vez de hacerle la pregunta cuántos empiezan y cuántos terminan, ¿no? Otras preguntas pertinentes podrían ser, ¿cuál es el total de visitas al sitio, ¿no? ¿Cuál es la tasa de rebote, no? Que este es un problema que tienen, por ejemplo, las páginas. La mayor parte de la gente entra, ¿no? A un sitio y ya no sigue, ¿sí? Entonces, el que alguien siga, ¿no? Pues, y tengan, por ejemplo, un 51%, o sea, casi la mitad de los lugares que la gente visita inmediatamente se sale después de la primera página. Entonces habría que ver justamente esta tasa de rebote, cómo está ocurriendo en los MOOCs, ¿no? ¿Cuál es el tiempo promedio que se pasan en el sitio? ¿Cuántos usuarios activos diarios hay? ¿Sí? ¿Cuál es el número de usuarios activos mensuales, no? Y luego, pues esto que se ha llamado el Net Promoter Score. Estas son otras formas, ¿no? De valorar la efectividad de los MOOCs, que no necesariamente solamente es comparar el número de inscritos con el número que terminan, ¿no? Y entonces, sí también cuál es la tasa de finalización, pero se ha comparado con otros contenidos digitales. Algunos autores proponen que se puede analizar como que, a ver, alguien entra en un blog, ¿no? Y a ver si lo recorre todo. Y alguien entra en otro entorno virtual, como puede ser, o si un podcast lo escucha en total. Entonces, con eso se tiene que comparar a los MOOCs y no con un curso universitario, porque ahí está pautado, ¿no? El asunto de los MOOCs, el estudiante es autónomo y entonces en general no hay ayudas, ¿no? Y pues en un curso normal, pues sí, el profesor está recordando las tareas, haciendo una serie de cosas, ¿no? Y bueno, también hay un tema, ¿no? Que es el tema de cuánto tiempo están abiertos los MOOCs, ¿no? En general, aunque las inscripciones están abiertas, cuando alguien inicia le dan un tiempo para completarlo. Ahora esa tendencia ya también se está quitando porque pues no considera, bueno, se pensaba que, o se sabe que después de 3 semanas que alguien ya no está activo, lo más probable es que no lo va a acabar, ¿no? Entonces, pero ya se está extendiendo esto porque ya se ha visto que a veces, ¿no? 75 días, ¿no? Digamos, mucho más que las 3 semanas, es posible que la gente regrese. Entonces, todas estas cosas están cambiando la forma, ¿no? Y bueno, un punto que sí sería importante tomar en cuenta es esto que se llama el Net Promoter Score, ¿no? Y pues que es una técnica muy simple, ¿no? Y es que al final del curso se pregunte, ¿no? Si del 1 al 10, ¿no? Se recomendaría este curso a otro tipo de personas, ¿no? Y entonces, bueno, los detractores en general, bueno, ¿cómo calificarían este curso del 1 al 10, ¿no? Entonces los detractores, pues, lo califican del 0 al 6, ¿no? Los que ni no, ni sí, ni no, entre 7 y 8, y los que lo van a promover y van a decir que sí haya que trabajar, pues entonces digo que sí, sí vale la pena inscribirse, pues son los que van a promover, ¿no? Y entonces, pues finalmente
habría que calcular en los MOOCs también esto, ¿no? El porcentaje de promotores, pero solamente con los que están activos, no con los que se inscribieron y no participaron, ¿no? Entonces es el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores, ¿no? Eso te da una idea de la efectividad, ¿no? También de los MOOCs, y es otra medida. Entonces, bueno, un tema que quise investigar es justamente cómo está actualmente, qué tipo de metodologías o aproximaciones están usando para superar solamente esta comparación entre los que originalmente se inscriben y los que terminan, ¿no? Entonces encontré un artículo muy interesante de unos autores turcos, que ahora los turcos están teniendo un montón de publicaciones en el tema de las tecnologías, y entonces compararon tres perspectivas y dijeron, vamos a ver cuál es la que nos da los datos más precisos, ¿no? Y entonces, pues por una parte está el número de estudiantes que finalizan un curso dividido entre el total de inscritos, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí se considera algunos que nunca accedieron al curso, la tasa por actividad, el número de estudiantes que finalizaron el curso entre el total de los usuarios que sí lo iniciaron, o sea que realmente estaban activos, y pero la tasa por intención, y bueno, lo interesante es que justamente el hacer un cuestionario al inicio del MOOC y decirle, ¿usted por qué lo está tomando? O sea, ¿qué es lo que quiere realmente hacer? Entonces, pues aquellos que declaran que quieren el certificado, pues eso seguramente lo van a terminar, ¿no? O sea, yo hay varios que sí he hecho porque quiero el certificado y eso pues nadie me recorretea y lo acabo rapidísimo porque quiero el certificado. O hay otros que en un momento dado no quieren el certificado, pero sí les interesa ver todos los contenidos. Entonces, estas tres métricas, ¿no? Arrojan completamente diferentes resultados. Entonces, habría que abandonar la primera porque esa es muy imprecisa. Entonces, estos autores estudiaron estos tres enfoques de cálculo de tasa de finalización en cuatro MOOCs, ¿no? De una universidad en Turquía, en el cual habían cuatro, en una plataforma que se llama Beagles, ¿no? Un MOOC sobre personas problemáticas, otro sobre programación en Python, otro sobre diseño visual y luego de gestión de bases de datos. Esto también es interesante porque hay que hacer comparaciones, digamos, entre diferentes contenidos, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando en diferentes áreas con realmente las tasas de finalización. Y bueno, hicieron registros, ¿no? De interacciones reales con el curso y también aplicaron una encuesta de intención. Preguntaron si planeaban completarlos y clasificaron a los estudiantes en los que nunca empezaron, en los que no lo completaron, ¿sí? Comenzaron y no terminaron, y los que realmente terminaron. Y entonces, pues, ¿qué resultados tuvieron, no? Es interesante que al plantearlo de esa manera, si se fijan, por ejemplo, el de las personas problemáticas, con la tasa tradicional o el cálculo tradicional, pues solamente 44,05 y esto que es alta, ¿no? Terminaban. La tasa por actividad pues aumenta, ¿no? A 60% y la tasa por intención pues es la mejor medida, ¿no? En todos los casos, si se fijan también en el de Python, 20 versus 27 y 31, y en el de diseño visual, ¿no? Aunque hay una diferencia no muy grande entre tasa por actividad y tasa por intención, pues realmente sí es la más alta. Entonces, en la columna última se ve que si uno mide la intención, pues entonces realmente el MOOC va a salir mejor valorado, porque obviamente se está tomando en cuenta para qué lo quería usar la persona, ¿no? Entonces, pues estos resultados, ¿no? Y hay otros que ya también están usando estas métricas, demuestran que la manera tradicional es limitada, injusta y poco representativa. Y cuando se usan métricas más adecuadas, se muestran tasas de finalización del 25 al 66%. Entonces aquí podemos extraer dos conclusiones importantes, ¿no? Los MOOCs no deben compararse con clases presenciales tradicionales, sino con otros productos digitales, y el éxito puede ser evaluado desde una perspectiva más flexible y contextualizada que considere, pues, cómo se comportan los estudiantes, cuándo entran, cuánto tiempo están, etcétera. Esos datos son importantes para analizar y la intención de cada uno de los estudiantes. Bueno, ¿y qué, pues, recomendaciones podemos extraer a partir de estos análisis y estudios? Pues que es importante preguntarle a alguien al inicio, ¿no? Pero también es importante personalizar la experiencia del curso. O sea, una vez que la persona declara mi intención es esta,
no necesariamente hay que cursar todo. Nosotros ahora tenemos dos cursos que estamos ofreciendo a los alumnos de primero o cuarto semestre, que uno es habilidades cognitivas y el otro habilidades socioemocionales, y a partir de un behavior rating, executive functions, una prueba de funciones ejecutivas, entonces vemos cuál es donde tiene más problemas y no necesariamente bueno, más bien permitimos que el estudiante se vaya a aquellas cosas que realmente necesita. Entonces, personalizar la experiencia es muy importante y eso, pues obviamente, aumenta las tasas de finalización. Y luego también ofrecer contenido previo al registro, porque ahí, pues, ¿para qué se inscribe alguien en un curso que no es realmente lo que va a querer? Pero también hay que acompañar a los estudiantes nuevos, porque ¿qué es un MOOC? ¿Cómo se navega? ¿Qué se espera? Etcétera. No están acostumbrados a muchas de las cosas que se solicitan, ¿no? En 200 palabras da una opinión de este capítulo, en tantas palabras, en 50 palabras dale retroalimentación y pues cuál es una buena retroalimentación a tus otros compañeros, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que abandonar, sí, la dependencia exclusiva de la tasa tradicional y adoptar por lo menos las otras dos métricas propuestas, pero también sería muy importante que se hiciera una propuesta de estandarización de estas métricas de evaluación entre plataformas, ¿no? Para que los datos que se están sacando de México X o de Coursera, etcétera, pues pudieran ser comparables. De otra manera, no estamos sabiendo qué es lo que está causando o está impactando o no a la métrica, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Benilde, por su presentación. Ahora le damos paso a Salvador Ponce Ceballos, quien es doctor en educación por la Universidad Abierta de Tlaxcala. Es profesor e investigador en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha centrado su labor académica en áreas como la formación docente, la evaluación educativa y la integración de tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en entornos de aprendizaje y cuenta con más de 70 publicaciones académicas. Adelante, doctor Salvador Ponce, con su presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenos días. Eh, en principio agradezco la invitación del doctor Mercado. Estoy muy agradecido por ello y también de poder compartir con colegas como la doctora Benilde y el doctor Alberto Ramírez. No sé si se mire la presentación. Estoy proyectando. Sí, así es. Muy bien. Bueno, pues agradezco a los participantes que están escuchando este coloquio. Me da mucho gusto estar aquí. Quisiera compartir algunas experiencias en lo que hemos investigado relacionado con los MOOC, particularmente con estudiantes de nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Baja California. Y me gustaría también hacer como reflexiones, ¿no? El doctor Mercado nos decía que podíamos presentar, pero también eh, orientar a la crítica, ¿no? Sobre los MOOC, creo que es importante, así como lo ha planteado la doctora Benilde, ¿no? Este tema de la evaluación, de cómo se evalúan los MOOC, cómo se valoran los MOOC, a veces desmotiva a que las instituciones puedan desarrollar sus propios MOOC o que los estudiantes puedan participar en MOOC de otras instituciones. Bien. Mm, bueno, yo creo que habría que preguntarnos, no con el ánimo de ser una visión negativa o totalmente negativa, si los MOOC realmente han cumplido lo prometido, ¿no? Uno revisa en la literatura hacia dónde se planteaban los MOOC, qué iban a resolver los MOOC o qué iban a aportar los MOOC. Y en ese sentido, pudiéramos identificar al menos tres cosas en el contexto general, ¿no? Los MOOC planteaban masificar aprendizajes, empoderar a las personas y conectar a las personas en diferentes partes del mundo.
En el campo de la educación, lo que los MOOC han planteado es transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollar habilidades académicas, personales y profesionales, es decir, fortalecer este tipo de habilidades, mejorar resultados educativos, empoderar a los estudiantes y empoderar a los docentes, internacionalizar las instituciones de educación y disminuir, optimizar los costos. Esto lo podemos observar en la literatura, sobre todo la que es por allá del año 2010, ¿no? En donde se planteaba 2010, 2012, donde empiezan a asomarse la producción académica en referencia a los MOOC, tomando en cuenta que pues nacen en el 2008, ¿no? Es decir, es una, digamos, una modalidad, una estrategia, un dispositivo que tiene poco tiempo, pero que tiene infinidad de producción sobre ello, ¿no? Además de que hay infinidad de cursos y una cantidad muy importante de usuarios de estos cursos. Entonces, en ese sentido, reflexionar sobre esto creo que es importante para los estudiosos de los MOOC, pero también para las instituciones, ¿no? Y tener estos resultados implica valorar hacia dónde mover la institución en términos de la incorporación de los MOOC, ya sea como ofertas propias o como utilizar ofertas externas para los estudiantes y los docentes. Bueno, les decía que un poco lo que hemos estado trabajando de investigación en referencia a los MOOC es sobre los beneficios, sobre qué beneficios hemos encontrado en los MOOC en la educación superior, particularmente en nuestra universidad, particularmente con estudiantes nuestros. Quisiéramos hablar un poco sobre ello y que tienen que ver también con esto que acabamos de platicar hace rato, ¿no? De esta pregunta que tendríamos que plantearnos. Bien, hicimos un trabajo de investigación con estudiantes que cursaron MOOC en la plataforma Coursera, que fue como la primera aproximación que tuvo la universidad en sumar los cursos a estudiantes de UABC. Lo que les puedo adelantar que a partir de esta primera aproximación pareciera que en la UABC los MOOC llegaron para quedarse como una oferta formal, inclusive ya dentro de sus criterios de modalidades. Es decir, un estudiante puede tomar un MOOC tanto en UABC o en otra institución u otra plataforma y eso le permite sumar carga crediticia bajo ciertos procedimientos, ¿no? Es decir, el currículum se hace más flexible, el currículum se hace más abierto y ese es un beneficio que la universidad ha identificado y, bueno, ha apropiado dentro de su propia estructura, ¿no? Inclusive, ahí tendríamos que revisarlo, ya está dentro de su normatividad. Es decir, los estudiantes pueden tomar estos cursos en plataformas que acreditan su calidad y eso les permite tener créditos optativos. Bien, entonces les hago como este preámbulo en referencia a cómo la institución a partir como del 2020, 2019 empieza a incorporar los MOOC como una modalidad de aprendizaje. Y fíjense qué interesante, esto fue a partir de la pandemia. A partir de la pandemia, se identificó que una plataforma externa pudiera permitir que los estudiantes siguieran conectados y siguieran aprendiendo contenidos, inclusive de otras universidades. Pero bueno, esa sería otra presentación. Lo que quiero comentarles es que a partir de ello, los MOOC en la universidad se han incorporado como ofertas propias. Tenemos los propios MOOC. Aquí la doctora Benilde ha sido una de las impulsoras, diseñadoras de estos MOOC de UABC. Y bueno, también utilizamos plataformas externas, particularmente Coursera, pero los estudiantes pueden traer cursos de otras plataformas y se hacen equivalentes a créditos. Bien, ¿qué encontramos en este trabajo de investigación con los estudiantes que han estado teniendo experiencias MOOC con plataformas externas de UABC? Bueno, beneficios asociados al desarrollo académico, al desarrollo profesional, al desarrollo personal, a la flexibilidad, a la internacionalización y a la continuidad académica. En términos de desarrollo académico, los estudiantes nos han
hemos identificado que confirman los aprendizajes que han desarrollado en otras asignaturas, que experimentan otras perspectivas de aprendizajes, que trabajan de forma autodidacta y que los MOOC les han permitido mejorar su experiencia de aprendizaje. En términos de desarrollo personal, ellos manifiestan que han desarrollado competencias digitales, que están complementando su formación profesional, que están aprendiendo contenidos propios de su carrera y que están mejorando su preparación para la incorporación laboral. En términos de desarrollo personal, hay elementos de motivación para ampliar aprendizajes, para seguir estudiando la carrera elegida, para seguir aprendiendo por medio de tecnologías, motivación para ser mejor estudiante, descubrir en ellos habilidades que no habían identificado y creer más en ellos mismos. Eso es lo que hemos identificado con los estudiantes. En cuanto a flexibilidad, pues lo que ya está documentado en la literatura, ¿no? La libertad de horario, la disponibilidad de contenidos, el que pueden aprender a sus ritmos propios. En cuanto a internacionalización, aprender en contextos externos a la universidad, mejorar el manejo de un idioma extranjero, una lengua extranjera, acceso a contenido de universidades extranjeras, acceso, por supuesto, a contenidos actualizados, que es una de las ventajas que manifiestan ese tipo de cursos. Y en cuanto a continuidad académica, porque también investigamos un poco a los estudiantes que estaban durante la pandemia cursando los MOOC, y bueno, parece ser que permitieron continuar aprendiendo, complementaron sus cargas académicas, es decir, tal vez durante la pandemia ah, no llevaron todas las asignaturas que tenían que llevar y estos MOOC les permitieron complementar cargas académicas a partir de la incorporación de créditos optativos. Evitaron el retraso en su trayectoria académica y identificaron una oferta mucho más amplia de asignaturas a las cuales ellos pudieran cursar durante este periodo de pandemia. Eh, el asunto de los MOOC no es verlos tampoco como la panacea, ¿no? Sino cómo los MOOC pudieran contribuir ante las problemáticas que tiene la educación superior y hasta dónde estos pueden llegar. Por ejemplo, en el caso de UABC tenemos un MOOC de desarrollo de habilidades socioemocionales. Creo que es el MOOC, pudiéramos decir, el más exitoso que tiene la UABC. Inclusive ha tenido un reconocimiento por la plataforma de México X por las tasas de finalización y de participación. Pero nosotros creemos, bueno, este es un elemento que aporta al desarrollo de habilidades socioemocionales. Pero es un elemento más. La universidad tendría que seguir fortaleciendo el desarrollo de este tipo de habilidades. Lo que quiero decir es que los MOOC aportan inicialmente a atender una necesidad formativa o un problema de la universidad, pero no hay que quedarnos nada más con los MOOC. Esto permite llegar a más estudiantes, esto permite tener contenido actualizado, esto permite formarte en tecnologías, pero hay que ir todavía, me parece, más allá en términos muy particular de lo que acabo de comentar, de desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, en ese sentido, ¿en qué los MOOC pueden contribuir a la educación superior? Si identificamos, por ejemplo, que algunos de los principales problemas de la educación superior son el acceso, la calidad, la deserción y el financiamiento, pues habría que pensar cómo los MOOC pudieran atender en parte este tipo de problemáticas. Por ejemplo, si queremos hablar de calidad, seguramente los MOOC nos permiten que los alumnos tengan experiencias de aprendizaje en universidades de primer mundo. MIT, Harvard, Stanford, estas universidades que están, digamos, como punteras. Los estudiantes tienen acceso a ese tipo de contenidos. Los estudiantes tienen acceso a profesores de estas instituciones. Entonces, en ese sentido, pongo un ejemplo, ¿no? De cómo los MOOC pudieran atender en parte el problema de la calidad de la formación universitaria. En el caso de la deserción, que es algo que hemos trabajado acá en la universidad y que se está trabajando, se pensó en un grupo de MOOC, en un grupo de cursos para los estudiantes de recién ingreso, para poder fortalecer y desarrollar sus habilidades académicas y que esto les permita seguir aprendiendo a lo largo de su trayectoria y con ello intentar disminuir la deserción.
sea, es un ejemplo de algo pequeño, por supuesto. Es decir, no estamos diciendo que para atender la deserción los MOOC son la solución. Estamos diciendo que para atender el tema de deserción asociado al desarrollo de habilidades básicas para seguir aprendiendo y evitar la deserción, los MOOC pudieran contribuir a llegar a más estudiantes de ingreso a la universidad y poder desarrollar este tipo de habilidades. Pero no es lo único. Habría que fortalecer los programas de acompañamiento en cada una de las unidades académicas. Sustituir los bancos de horas de ciertas asignaturas por MOOC, es decir, algunas asignaturas, que eso ya ha pasado acá en UABC, pueden ser sustituidas por los MOOC, sobre todo créditos optativos. Es decir, en lugar de llevar esta asignatura, hay que llevarla mediante las plataformas externas o las plataformas internas que ofrecen los MOOC. Y eso pudiera permitir que se disminuya el banco de horas. Estoy como hablando de algunos ejemplos que son pequeños, pero que están asociados a cómo el MOOC o los MOOC pueden contribuir a atender este tipo de problemáticas, ¿no? Ingresos económicos mediante la oferta de MOOC en plataformas de pago. Es evidente y no podemos negar que algunas instituciones en México están ingresando altos cantidades de recursos económicos a partir de sus ofertas MOOC por el pago de las constancias. Entonces, en ese sentido, esto pudiera contribuir en parte a que las universidades tuvieran un recurso extraordinario. Por supuesto que además de internacionalizarse, de darle visibilidad a sus académicos, a las áreas en las que se están consolidando. Bien, planteaba nada más esto a nivel de ejemplo, porque sí es importante identificar los MOOC en qué pueden ayudar, para qué y hasta dónde pueden llegar. O sea, los MOOC, insisto, que son una opción más para contribuir en parte a las problemáticas que puede tener la educación superior. Como parte de cierre, creo que es importante reflexionar en estas nuevas realidades de la educación superior, más a partir de la pandemia. Las tecnologías se posicionan como un medio sumamente importante para ello. Se necesita rediseñar los modelos. Yo creo que ya este asunto de repensar, como que ya pensamos mucho, ¿no? Como que ya tenemos mucho tiempo pensando. Como ejemplo, ya han pasado casi 5 años de la COVID y habría que preguntar si hemos rediseñado las formas de enseñar en la universidad, si hemos rediseñado los modelos pedagógicos en la educación superior y no perdernos tanto en este repensar. Por supuesto que se necesitan datos, se necesita hacer investigación, se necesita hacer diagnósticos, ¿no? De cómo los MOOC, por ejemplo, están funcionando en las instituciones de educación superior. Insistir en que los MOOC son una estrategia que pueden aportar en parte, es decir, algo pequeño que puede aportar ante a un gran problema que se puede atender. Sumado a lo que comentaba la doctora Benilde, es sumamente importante evaluar los diseños de los MOOC. Me parece que estamos moviéndonos más en estos modelos conductuales, ¿no? Hemos trasladado la enseñanza presencial al formato MOOC, pero habría que pensar en el conectivismo planteado inicialmente en el diseño de los MOOC que planteaban Docs y Siemens, ¿no? Es decir, cómo estamos abordando esta modificación de las formas de enseñar y de las formas de aprender y no trasladar únicamente una clase presencial a un formato de plataforma MOOC. Y por supuesto, es sumamente importante, porque es otra de las críticas que hay a los MOOC, ¿no? Evaluar de manera objetiva lo que se está aprendiendo, que los alumnos estén aprendiendo en estos MOOC. Insistir en la importancia de analizar los beneficios de los MOOC y cómo sus principios de flexibilidad, apertura, dinamismo, pertinencia y amplitud pueden replicarse en otro tipo de estrategias. Lo que quiero decir es que no solamente hay MOOC. Platicando con algunos colegas de otras universidades extranjeras, dicen que nosotros esto de los MOOC ya lo vemos como un modelo agotado, o sea, en nuestra universidad. Hemos avanzado a otro tipo de estrategias, a otro tipo de dispositivos. Los MOOC siguen siendo, forman parte de nuestra oferta, pero no es lo más importante ahorita. Y en ocasiones
pudiéramos pensar que los MOOC serían la solución a todas las problemáticas y me parece que por ahí no es el camino. Creo que hay que identificarlos en su justa medida, lo que tienen de beneficios y seguir desarrollando a través de la tecnología otro tipo de estrategias que puedan aportar al desarrollo de la educación superior. Ahí cerraría la intervención y estaría atento a las reflexiones y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador, por su presentación. Ahora le toca el turno al doctor Ricardo Javier Mercado del Collado. Él es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. En la Universidad Veracruzana ha sido director de planeación institucional, director de la Universidad Veracruzana Virtual y director de innovación educativa. Es integrante del cuerpo académico Educación, Cultura y Sociedad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es autor y coautor de artículos referidos a la psicología educativa, la planeación y la evaluación de sistemas educativos y sobre el uso educativo de las TIC. Doctor Mercado, puede presentar sus diapositivas. Gracias. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer la participación de Alberto, Benítez y Salvador, y pues estoy muy contento y creo que fue un acierto haberles invitado porque sus presentaciones son un ejemplo de un enfoque universitario de mucha seriedad, tanto la presentación que nos hace favor de compartir Alberto de la revisión de todas las inclusiones en los estados del conocimiento nos da una clara panorámica de cuál es esta situación de los MOOC en las universidades. Y bueno, en el área de investigación, y no es menos la aportación de Benilde y de Salvador sobre sus estudios que han realizado en torno a los MOOC. Yo voy a presentarles a ustedes, si es que otro me lo permite. No sé si lo puedo avanzar. A ver, estoy aquí. Ahí está. Bueno, estas son las áreas que quisiera yo comentar brevemente con ustedes. Me voy a referir, el título, como lo vieron, es las representaciones sociales que tienen los estudiantes en las carreras STEAM. Antes se llamaban STEM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics, pero se ha introducido el área de artes por considerar que los egresados deben de poseer competencias para el trabajo en equipo, creatividad, trabajar a logro de metas. Entonces, esta área de arte se ha incorporado también a este enfoque. Voy a hacer referencia breve a cómo es el empleo en estas áreas actualmente. Luego, brevemente, el origen y desarrollo de los MOOC, ya se ha hablado aquí al respecto. Luego me voy a referir a los objetivos de esta investigación que llevamos a cabo con el doctor Miguel Ángel Casillas, un servidor y otros colaboradores aquí del CIES, entre el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa y la UB sobre la representación de los estudiantes en torno a los MOOC. Una breve comparación de las instituciones y luego me voy a referir a lo que son las propias representaciones sociales para luego abordar el tema de las dimensiones, la metodología que empleamos, que son conocimiento, actitudes y campo de representación, y luego una referencia respecto del futuro que se estima será posible en torno a los MOOC. Bueno, como ustedes saben, estamos en medio ya, iniciando la cuarta revolución industrial, en donde la robótica, la computación, la biología se han integrado y plantean horizontes increíbles, ¿verdad? Ya el Foro Económico Mundial de hace unos años estableció ya esta área de la cuarta revolución industrial, en donde el futuro se va a ver beneficiado por la incorporación y la integración de las áreas de la robótica, la inteligencia artificial, la computación
y la biología en todas sus ramas. Antes de que México, Brasil y Japón incrementaran la formación de profesionales en estas áreas, eran Estados Unidos, la Unión Soviética y algunos países de Europa que tenían una participación mayor en la formación de profesionales en estas áreas. Sin duda, se reconoce que tanto la innovación, la productividad y el desarrollo económico dependen de la preparación del personal de recursos humanos en las áreas de ciencia y tecnología. Si viéramos unos datos que corresponden a Estados Unidos, pero bueno, son aplicables, creo yo, también a México, vean ustedes cómo es el tema del empleo en las áreas STEAM. En este decenio de 2023 a 33 se estima un crecimiento del 10.4% en el empleo de las áreas STEAM. Por su parte, el desarrollo de software, el empleo en estas áreas de desarrollo de software, en ese lapso se proyecta en 17%. El empleo en las ocupaciones STEAM creció 20% en la década pasada. Los egresados de las ciencias computacionales obtienen 40% de mayor ingreso en comparación con otras áreas del ejercicio profesional. Es increíble saber las diferencias de sueldos que perciben las personas que egresan de las áreas de ciencias computacionales frente a otras áreas del ejercicio profesional. Algo que es muy interesante, pero al mismo tiempo bastante triste, en el caso de Estados Unidos, el 74% de las niñas de preparatoria expresan interés en ciencias, ingenierías y matemáticas, pero solo el 0.4% selecciona como major las ciencias computacionales. Vamos a ver más adelante cuál es la brecha entre las mujeres y los hombres respecto de su participación en las áreas STEM. Es realmente grave saber que existe tal brecha entre el género en relación a estas áreas. Vamos a ver algunos datos más adelante de cuál es la situación en México al respecto. Y el dato final es que las mujeres representan solo el 26% de la fuerza laboral en las áreas STEM. En el caso de México, como ustedes pueden apreciar aquí, se necesita 500,000 de mujeres participando en carreras STEM para igualar a los hombres en estas áreas. Faltan 4,386 personas, bueno, faltan 2,589 mujeres participar para igualar a los hombres. Nos vamos a presentar en un momento los datos por estado. El que se presenta más cercano a la paridad es Zacatecas. Uno, pues no se puede llamar la atención esto, ¿no? Eh, Faltan, como digo, 4,839 personas, mujeres, para igualar a los hombres. La matrícula de mujeres en STEM necesita aumentar más del doble. Vamos a ver en el caso de la UVE cómo los estudiantes de las áreas técnicas tienen un interés muy limitado respecto de los cursos MOOC en las áreas STEM. Esta es la gráfica que ilustra cuál es la participación de la matrícula entre el periodo 2018-2023 en la participación de la matrícula en las áreas STEM. Vemos en primer lugar a Coahuila, que tiene el 39.4%, y luego sigue San Luis, luego Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Tabasco, Hidalgo, Sonora, etcétera. Y en el último lugar está Nayarit, con solo el 16.2% de estudiantes inscritos en las áreas STEM en la educación superior. Bueno, ya se habló bastante sobre el tema de los MOOC, pero nada más quiero hacer algunas referencias al respecto, ¿no? Como ustedes saben, esto se inició en 2008 con los primeros cursos promovidos por Stephen Downes y sus colaboradores allá en la Universidad de Alberta. El primer curso masivo fue este de inteligencia artificial en Stanford con más de 100,000 participantes.
solamente 20,000 lo terminaron con éxito, pero si ustedes valoran ese dato, se imaginarían cuántas clases tendrían que haberse dado para que 20,000 personas hubieran terminado un curso de inteligencia artificial. El dato como eficiencia terminal y como se vio aquí con la exposición que nos hizo favor venir de, no es justo valorar ese dato en relación a su eficiencia como se mide en los cursos tradicionales, ¿no? Como ustedes también saben, los cursos MOOC provienen del Open Course o de MIT y fue a través de este uso de cursos educativos, recursos educativos abiertos, que Stephen Downes organizó los primeros cursos conectivistas. De hecho, esto luego derivó a los cursos XMOOC, que son, como decía, venir de pues cursos en donde hay un video y hay un examen y hay materiales. Esto fue desarrollado en Stanford con Kohler y MG y que pues de ahí se dispararon, ¿no? Los cursos masivos abiertos en línea. Actualmente se estima que hay 200 millones de usuarios de cursos MOOC en todo el país. 200 millones, perdón. Por supuesto que a raíz de la pandemia, de la COVID, se dispararon el número de usuarios de los cursos MOOC. Pues por supuesto, había una forma de continuar su capacitación, de aprender nuevos contenidos desde la comodidad de su hogar y que pues estaban imposibilitados de salir a las instituciones de educación superior. El área de educación continua, perdón, representa un campo especialmente fértil para el aprovechamiento de los cursos MOOC. ¿De qué se trató el estudio que llevamos a cabo aquí en la Universidad Veracruzana y en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa? Lo que queríamos era conocer cuáles eran las representaciones sociales sobre los MOOC de las y los estudiantes de educación superior en carreras STEAM. ¿Cuáles son las experiencias institucionales en su uso en ambas instituciones? Y comparar las representaciones sociales tanto de estudiantes del Tecnológico Superior de Jalapa con los de la UV. Bueno, brevemente, las estadísticas sobre las dos universidades. La Universidad Veracruzana, como muchos de ustedes saben, es multicampus, con sedes en los lugares que aquí se mencionan. Tiene una matrícula de 90,000 estudiantes, que es enorme, y oferta académica en 6 áreas de conocimiento. Una área, que es el área técnica, ofrece carreras en el área de STEAM, a diferencia del Tecnológico Superior de Jalapa, que tiene 10 programas de estudio en áreas STEAM. El cuestionario que aplicamos nosotros a los estudiantes de la UV solo se hizo al área técnica, que es donde están las carreras de ingeniería, de matemáticas, de inteligencia artificial, de arquitectura, etcétera. Es decir, carreras que tienen una relación directa con las áreas STEAM. Pero ¿qué son las representaciones sociales? Las representaciones sociales realizadas en la teoría de Moscovici y otros es que es una aproximación a conocer la subjetividad de las personas. ¿Qué es lo que creen, comprenden? ¿Cuáles son sus actitudes frente a diferentes fenómenos, cuestiones, eventos? Nos permite el estudio de las representaciones sociales hacer observable el sentido común de las personas, cómo se construye este sentido común. Y no es la persecución social, comprender la percepción social. Una disculpa. Nos permite explorar las creencias, los valores y actitudes que influyen en la forma como actuamos. La forma como nos representamos la realidad se construye a partir de nuestras creencias, de nuestros valores y nuestras actitudes. Va a ser distinta la forma como se representa un evento,
un grupo social que otro, de diferentes estratos socioeconómicos, de diferente procedencia. Es decir, la realidad se construye, no es un dado, sino se va construyendo a raíz de nuestra socialización. Y nos permite el estudio de las representaciones sociales conocer cómo se construyen los significados que van a servir para interpretar la realidad y actuar en función de dichas creencias. Y nos permite comprender la influencia de las estructuras sociales, la historia y la cultura sobre la construcción de estas creencias, actitudes. Y también permite comprender los estereotipos y prejuicios que se tienen respecto de diferentes problemas sociales. Aquí pueden ustedes ver cómo es que estructuran las dimensiones que permiten analizar las representaciones sociales. Tenemos por una parte la información que se refiere al conocimiento, es decir, los saberes, los conocimientos y en dónde se informaron sobre tal cuestión. Pueden ver las variables que se emplean para conocer esta dimensión que tiene que ver con la cantidad de conocimiento, su calidad, e indicadores que se emplean para valorar esta dimensión es cuánto se sabe, cuál es la calidad de la información recibida, dónde se han informado. En cuanto a la dimensión de actitudes, que permite conocer las valoraciones, posturas y prejuicios, las variables se refieren a las ideas, a los prejuicios, a las posturas y a los conceptos. Y los indicadores se refieren a la credibilidad sobre la calidad, la creencia sobre el reconocimiento, las creencias sobre costos económicos, los prejuicios sobre acceso, dificultad y continuidad, así como el reconocimiento social y profesional. Por último, el campo de representación, que se refiere a las prácticas y a las experiencias que sostienen los estudiantes, o en este caso las personas, pues, en esta dimensión, tiene que ver con el contenido concreto de cómo se materializa esta dimensión. Y los indicadores se refieren a, en este caso, el número de cursos cursados, la valoración que se tienen, las imágenes que representan y cuál es la situación que perciben como actual, el pasado y el futuro de esta representación, de este problema, en este caso de los cursos MOOC. ¿Cómo hicimos la investigación? Se desarrolló un instrumento que fue validado por jueces y se aplicó a 575 estudiantes, a 356 del tecnológico, 219 de la UD. Como les decía yo, en el caso de la UD, se aplicó el cuestionario a estudiantes de las áreas técnicas, del área técnica, que engloban a las carreras que tienen una relación con las áreas STEM. Se empleó el SPSS e IRAM-UT como herramientas para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. ¿Cuál fue los resultados más relevantes? Bueno, 43% de los encuestados no conoce nada sobre los MOOC, tanto del tecnológico como de la UNI. 66% no ha tomado ningún curso y 40% no ha recibido ninguna información sobre los MOOC. El ITE, el tecnológico de Jalapa, tiene un mejor conocimiento en comparación con la UB y le otorgan valor crediticia, igual que es el caso de la UABC, en donde se ofrece la oportunidad de que estos cursos puedan ser empleados como parte de su carga académica. Aquí pueden ustedes ver la diferencia del conocimiento que tienen tanto en el Tecnológico Superior de Jalapa como en la UB, tanto hombres como mujeres. En el Tecnológico Superior de Jalapa, 35% no conoce nada sobre los MOOC, frente al 58% que no conoce nada de la UB. En cuanto a las mujeres, el 34% de las estudiantes del Tecnológico Superior de Jalapa, el 34% no conoce nada,
y en el caso de la UB, el 50%. En cuanto a a si fuese mucho el conocimiento que se tendría, solamente el 2% de los hombres en el Tecnológico Superior de Jalapa tiene mucho conocimiento y el 1,5% en el caso de la UB. Pueden ustedes ver entonces que el panorama es bastante desafortunado. Si consideramos que los cursos MOOC son una alternativa para mejorar la formación de los estudiantes en áreas tan relevantes como son las áreas STEAM, el caso es de que puedo comentar que en el caso de la UV no hay ninguna promoción respecto de los cursos MOOC, a diferencia del Tecnológico Superior de Jalapa, que al formar parte del Tecnológico Nacional tienen acceso a una multitud de cursos MOOC, además del acceso a otras plataformas. Pero en la UV, por diferentes razones que desconozco, nunca se le ha puesto atención al tema de los MOOC. Durante mi participación como director de innovación educativa, intenté por muchos medios lograr que se permitiera. Había gente que estaba interesada en tomar un curso en Yale y otro que quería tomar un curso en Harvard. Y hicimos gestiones para ver cómo se podía reconocer lo que habían estudiado estas personas. Era indudable que la calidad de un curso de Harvard iba a ser muy buena, igual que un curso en Stanford o un curso en Yale, pero había una cerrazón respecto de darle apertura a estos cursos como parte de la carga académica de los estudiantes. Bueno, de los que sí tienen conocimiento acerca de los MOOC, la mayoría sí los considera como cursos confiables, actualizados y de calidad. El Tecnológico Superior de Jalapa tiene una actitud más positiva. Los ve como útiles para su carrera y que tienen un reconocimiento académico. Los estudiantes de la UV son más escépticos y le ven menos utilidad a cursar estos materiales. En cuanto al campo de representación, en general se les ve como un complemento a los cursos tradicionales. Eh, Reconocen pues que ya actualmente se pueden acceder a estos cursos a través tanto de laptops, smartphones, no necesariamente en computadoras de escritorio. Y es interesante conocer el dato de que 85% de los estudiantes del Tecnológico Superior de Jalapa recomendaría un MOOC. En cuanto a la utilidad, en el caso del Tecnológico Superior de Jalapa, los MOOC se considera que enriquecen su perfil y amplían habilidades técnicas. En la UV existe menos percepción de utilidad debido a la falta de promoción institucional. En cuanto al futuro, los estudiantes en general consideran que a los MOOC como como una opción de democratización y de expansión de la matrícula educativa. Sí reconoce que estos cursos no van a sustituir a las universidades tradicionales ni a los maestros. Como primeras conclusiones podríamos ver que sí hay un reconocimiento del valor que tienen los cursos MOOC para la formación profesional, aunque su conocimiento varía según la institución. En el caso de la UV es evidente que existe poco conocimiento y por tanto poca participación en este tipo de recursos educativos. Eh, ya comentábamos que en el Tecnológico Superior de Jalapa los MOOC tienen mayor visibilidad y en tanto tienen reconocimiento académico, además de la promoción que se hace del Tecnológico Nacional, que tiene una cantidad importante de cursos MOOC. Y los que tienen conocimiento de los MOOC los consideran como herramientas valiosas para expandir los niveles educativos y para democratizar el acceso a la educación superior. Bueno, esto sería mi participación, espero que les haya sido de interés.
Y ahora me gustaría, a ver, Gerardo, no sé si quieras hacer algún comentario aquí. ¿Qué tal, doctor Ricardo? Pues bueno, ahorita estamos solicitando para ver si hay alguna pregunta. Están checando mi compañero para ver si hay alguna pregunta de parte de Facebook. Y pues bueno, me gustaría que pues en esta sesión de comentarios, si tienen algo que agregar, algo que añadir de parte de los invitados, de los ponentes, algo que, unas conclusiones que puedan surgir, algunas dudas para que podamos seguir con esta sesión. Bueno, me gustaría, si quisieras saber nada más ponerme en pantalla completa y hacer un balance de las participaciones que se tuvieron el día de hoy. Creo que, como decía yo al principio, creo que fue un acierto haber invitado a Belilde, a Salvador y a Alberto para que nos compartieran sus experiencias en torno a este tema de los cursos masivos abiertos en línea. eh, la, la experiencia que nos comparte Alberto, revisando el mundo de información de los estados de conocimiento y ver qué es lo que hay respecto de los MOOC, fue muy acertada. Ahí lo que es evidente que existe producción escasa de investigación respecto de los cursos masivos abiertos en línea. Es algo, pues, algo desmotivante porque es algo que mundialmente ha tenido una expansión enorme y existe ya un interés generalizado sobre participar en esta forma de educación. En México es poca todavía la participación, si bien ahí, y me gustaría, Alberto, si pudieras solamente comentar tu experiencia respecto de la formación de docentes en los cursos que has ofrecido, que han superado las tasas de eficiencia que comentaba Belinde. Si nos hace el favor de comentar eso, por favor. ¿Cómo no, Ricardo? Bueno, yo lo que observo antes de compartir la experiencia que tenemos aquí en el CIES, en los estados de conocimiento, es que falta publicaciones, no necesariamente investigación, porque investigación la estamos haciendo. Aquí en el CIES mismo tenemos yo diría que estos dos músculos, ¿verdad? El práctico y el investigativo. Y tenemos hallazgos importantes y avances importantes tanto en la teorización o operacionalización de los MOOC como una innovación en el contexto educativo y también como ejemplos. Entonces, sí, son 37 textos los que se reportaron, pero no quiere decir que falte investigación, sino faltan publicaciones. A ver, el tema es muy selecto, ¿verdad? Y creo que estamos aquí ahora, salvo la doctora Zorrilla, que también estaba considerada, pues los que estamos trabajando y haciendo y viendo MOOC, ¿verdad? Y un par también de iniciativas en otras instituciones, por supuesto en el Tecnológico Nacional de México, y, y sí hay estas iniciativas. Ahora, aquí en la UB tenemos un par de proyectos. El primero lo iniciamos en 2018. Hicimos un curso de saberes digitales para docentes que se ofrece en México X desde entonces y que hemos alcanzado ya 180,000 profesores de educación básica principalmente. 180,000, es un montón. Y tenemos una tasa de culminación o de finalización que entendemos, porque no tenemos muchos indicadores, pero la calculamos a partir de la constancia que descargan. Entonces, yo creo, lo interpretamos así, que las personas que descargan la constancia es porque han concluido, ya que para descargarla hemos pedido el 70% de los puntos del curso, y bueno, pues eso
con la flexibilidad de no haber querido cursar esos 30 puntos o por ciento de puntos adicionales, bueno, pues consideraríamos así la tasa de término, pero es una interpretación. Y nuestra tasa está arriba del 30%. O sea, son 180,000 profesores y un muy buen número de constancias desde entonces. Hay que considerar que los cursos o que los profesores, especialmente de educación básica, son muy dóciles, son muy cumplidos, ¿verdad? Y también se les puede dirigir de manera, bueno, más viable que como sucede en la educación media superior y en la superior. Uno de los cursos que tenemos en México X ahora está en UCICAM, el Saberes Digitales 1 está en UCICAM, y ese, bueno, pues ahora se hace por invitación. Entonces, los estados nos solicitan la apertura del curso y prácticamente el 80% de los que se inscriben a esos cursos lo culminan. Por eso se ha incrementado también nuestro 30%. Valdría la pena, no lo tengo aquí a la mano, eh, analizar los porcentajes o la tasa de término cuando el curso es de UCICAM y separarlo de cuando no es UCICAM y es opcional. Pero los cursos de UCICAM no son tan masivos. Se nos inscriben 200 personas, 1,000 personas, con una tasa muy alta de término. Estos cursos, solo el curso uno de Saberes Digitales lo tenemos en UCICAM. Fue complicadísimo registrarlo y finalmente se logró. No hemos logrado meter el 2 y ni tampoco tenemos listo el 3 porque es una especie de diplomado. Tenemos también otro curso más abierto que es de diseño instruccional, que también ha sido bien aceptado, también en México X, y recibió una buena cantidad de asistentes. Y luego, hace 2 años, nos invitaron a hacer un curso para marco curricular común de la educación media superior. Se desarrolló y se ofreció en México X, y de ese solamente se ofreció un semestre. Alcanzamos 1,600 profesores de media superior. Sí se ve la diferencia entre básica y media superior. Y recientemente nos ha pedido la Secretaría de Educación de Veracruz apoyarles con un curso de Nueva Escuela Mexicana, que es un diplomado de 3 cursos. Ahorita tenemos listo el primero y en un mes registramos 4,500 profesores al momento tenemos 1,000 constancias ya descargadas. Entonces también se nos va pues a un buen porcentaje, ¿verdad? Casi otra vez al 30%. Este curso estamos también tramitando el UCICAM estatal. Ayer hicimos todos los trámites para su registro y creemos que si logra el registro en UCICAM, seguramente vamos a incrementar, a triplicar el número de inscritos del curso que se llama En Conexión Seguimos Aprendiendo, y son aproximaciones a la nueva escuela mexicana. Entonces, esos cursos, digamos, tenemos 8 cursos, 7 cursos en México X, y todos con una buena aceptación y también una buena tasa de término. Ya será motivo de otro momento hacer el análisis de la tasa por curso, em, pero bueno, sí, sí hemos sido como bien recibidos por la comunidad, especialmente de básica. Sería el comentario, Ricardo, tu micro, y bueno, y la parte de investigación que va liderando Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Alberto. Pues bueno, a pesar de que la universidad en sí no tiene un interés por promover estos cursos, sí en forma individual y dentro de los CIES, Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, Alberto y otros colaboradores han mostrado interés y trabajo en este sentido. La presentación que nos hizo favor venir de compartir con nosotros, pues da cuenta de un asunto especialmente interesante y que ha afectado la popularidad de estos cursos al saber que la efectividad o la tasa de término es baja. Pero el análisis que nos ofrece Benilde es de especial importancia al reconocer
que no todos los que se inscriben quieren terminar. O sea, la motivación para ingresar a un curso es simplemente algunas veces es solo para conocer la plataforma. Hay una especie de embudo, de comportamiento de embudo en el desarrollo de la participación. Algunos se interesan nada más por conocer la plataforma, otros por ver los contenidos, y como bien decía la doctora García, hay quienes bajan algunos materiales, los ven, conocen los materiales, pero no tienen el interés por continuar participando en todo el curso. No sé, Benny, si quieres hacer un comentario adicional al respecto. Si puedes activar tu audio. Ya, sí, perdón, no sé por qué no se activa. Bueno, yo pienso que estos hallazgos, ¿no? Son muy, muy importantes justamente para, yo creo que eliminar los sesgos, ¿no? Frente a los MOOC, porque yo creo que se habían estigmatizado y descalificado y diciendo, pues sí, está muy bien esto, pero la verdad no hay tasas de finalización que sean adecuadas. Bueno, pues ya Alberto nos está dando unas tasas mucho mejores en los MOOCs que ellos tienen. Yo creo que Salvador también podrá comentar, ¿no? Los que nosotros hemos estado desarrollando, cuáles son las tasas. Entonces, me parece muy importante, bueno, señalar el punto de la intención, pero yo considero, ¿no? Que independientemente de la intención que tengan las personas, pues el problema del rebote, ¿no? O sea, entran y ven una cosa, pues no les llama la atención y salen. Entonces, para mí es fundamental algo que pues yo investigué incluso con Susan Layuan, ¿no? Quien era mi tutora en la Universidad de McGill, y es el tema de que cuál es, digamos, la presencia de enseñanza, la presencia social, la presencia afectiva que hay en los cursos, ¿no? Que no, digamos que puede ser, por ejemplo, se ha analizado también el atractivo personal, ¿no? De quienes están dando la presentación como un factor que hace que en los videos, ¿no? Que como un factor que hace que la gente permanezca. Pero hay muchos más elementos, a mí me parecen más importante por ejemplo, el diseño que hemos hecho con la UABC, que Salvador dijo tiene datos. Sí, de bastante gente, no sé las tasas de finalización si las han calculado, pero sí sabemos que la forma como hemos diseñado, ¿no? Con un disparador, algo que hace que se enganchen, ¿no? O sea, la situación está planteada para generar cierto tipo de emociones y bueno, pues esas emociones luego ya desencadenan un proceso cognitivo, hacemos que exploren los materiales, ¿no? Que articulen, que integren, que haya producto final y después que haya una reflexión. Entonces, este proceso que describimos en el Coursera de la UNAM sobre habilidades y decimos, es que sí, el contenido es importante, pero realmente el diseño instruccional es fundamental y aparte, otra cosa que hemos hecho, que la UABC yo creo, no sé cómo lo han hecho en la Veracruzana, me parece muy importante, es que hemos usado estas cuestiones de prototipo rápido, ¿no? O sea, no probamos todo el curso, sino que vamos haciendo iteraciones y logramos que en un momento dado aquello que los alumnos nos dicen que no les gusta, que les causa dificultades y demás, con grupos piloto. Entonces yo creo que muchos de los MOOC se lanzan así nomás, ¿verdad? Sin que haya una previa prueba. Entonces, como es una modalidad muy diferente, sí es importante hacer estas pruebas piloto y entonces esto garantiza que realmente, bueno, no garantiza, pero incrementa la probabilidad de que la gente se enganche, ¿no? Entonces hay un buen diseño instruccional, atrás de eso hay pruebas piloto de prototipo, ¿no? De iteraciones, iteraciones, correcciones y demás. Y entonces esto, pues va haciendo que este recurso que yo sí, la verdad, considero que tiene muchísimo potencial siempre y cuando pues se hagan los ajustes necesarios y además se flexibilice nuestro sistema, porque es increíble que la Universidad Veracruzana no tenga este, realmente ninguno, ¿no? No puede ser, porque tiene mucho potencial siempre y cuando estén
bien diseñados, ¿no? Estén bien, las métricas bien medidas y además se puedan asignar créditos, que es otro acierto de la UABC, ¿no? Y creo que, bueno, eso de dar créditos está increíble porque puedes tener muchos cursos optativos u otras cosas que se podrían cursar en los MOOCs para después dejar como estilo Flip Classroom, ¿no? Ya el espacio para la discusión, pero muchos de los contenidos están en los MOOCs. Entonces, pues ojalá que todas estas reflexiones que estamos haciendo acá pues sirvan para incorporar si es en los nuevos que quieran hacer, ¿no? Nuevas aplicaciones, pero que también pues la investigación acompañe, ¿no? Nosotros ya estamos con el tema de Machine Learning, ¿no? Para hacer que las trayectorias se personalicen y que en un momento dado eso pues va a cambiar radicalmente, ¿no? También el éxito de estos, pues Muchas de gracias, Rey. Bueno, espacios. pues te agradecimos mucho tu participación. Y bueno, por último, nada más quiero comentar brevemente la participación de Salvador, porque realmente es innovador y es muy proactiva la actitud que tiene la UABC para hacer uso efectivo de los cursos MOOC. Como decía yo aquí en la UB, no hemos tenido éxito en poder incorporar estos cursos con valor crediticio. Salvador, ¿cómo fue el proceso de convencimiento para que las autoridades académicas lograran aceptar que los cursos no tuvieran un valor crediticio? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, la UABC tiene una tradición en flexibilización curricular y en una cantidad importante de créditos optativos que tienen sus planes de estudio, que pueden ser hasta el 30% de los créditos optativos. Y digamos que ya había antecedentes, antes de la llegada de los MOOC, había antecedentes en una estructura normativa asociada a la flexibilización curricular. Y nosotros, bueno, cuando estuvimos en la gestión rectoral, que fue cuando se impulsó el tema de los MOOC, ah, ya había como las estructuras. Yo le comentaba al rector, bueno, ya hay las estructuras. ¿Por qué hay las estructuras? Porque la universidad tiene dentro de su normatividad la posibilidad de que un estudiante vaya a un congreso y obtenga créditos. Eh, Tenga créditos por la publicación de una ponencia. Tenga créditos por la participación en cursos externos. Entonces, digamos que la estructura era bueno, la estructura ya estaba dada, es decir, habría que incorporar nada más el MOOC como una opción más que tuvieran los estudiantes para que se sumaran a estas posibilidades. También el antecedente de esta posibilidad tiene que ver con un proyecto que tenemos en UABC que se llama Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea, que son un conjunto de asignaturas que están montadas totalmente en línea y que puede tomar cualquier estudiante de la universidad. Es decir, como son en línea, el estudiante las puede sumar a su carga de materias y mediante esta estrategia se ha hecho llegar a los estudiantes contenidos importantes, contenidos emergentes, ¿no? O sea, creo que es otra modalidad que tiene el MOOC. Por ejemplo, el último MOOC que diseñamos tiene que ver con educación para la paz. ¿Ok? Educación para la paz o cultura de paz, ya no lo recuerdo, doctora. Cultura de paz, en donde estuvimos participando la doctora Benilde y yo. Y bueno, es decir, ¿cómo atendemos un tema emergente, ¿no? El tema de educación para la paz, cultura de paz, pues lo está solicitando, ¿no? El sistema educativo, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de dispositivos permite también llegar más rápido a la mayoría de estudiantes en, en aprendizajes emergentes, como el que como lo que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, creo que la universidad ya tenía estas posibilidades y lo que se hace nada más es incorporar una nueva modalidad, por así decirlo, o una nueva opción de modalidad, porque la modalidad ya existe como tal, una nueva opción en donde el estudiante puede, además de otras cosas, tomar un MOOC en, en otra plataforma
de otras universidades como MIT, como Harvard, por comentar un ejemplo, o de la propia, o de la UNAM, o los que estén en México X, hay un mecanismo que todo está ya digitalizado para que el estudiante adjunte su constancia y en un cargo, en un cierto tiempo, se le vean reflejados los créditos en su historial académico Cardex, ¿no? Por comentar. O sea, yo creo que, insisto en que la universidad ya ha tenido esta tradición de ser una universidad con un currículum mucho más abierto, mucho más flexible y eso ha permitido esto. Yo creo que también tiene que ver con un asunto de confianza, ¿no? Yo recuerdo en las discusiones con el rector y me decía, oye, pero ¿cómo? Si los estudiantes, ¿cómo nos vamos a asegurar? Y yo le decía, ¿y cómo nos aseguramos que un alumno vaya a un congreso y realmente asista al congreso? O sea, es decir, creo que también tiene que ver con un asunto de confianza, con un asunto de confianza sobre esto, ¿no? Ahora, la universidad tiene sus propios MOOC, que va empezando en ello, debe tener como 7 u 8 si no me equivoco, pero el estudiante es libre de cursarlo en cualquier opción. Y también ya hemos migrado, por ejemplo, a la certificación, porque Coursera ya ofrece certificaciones, microcredenciales, entonces la universidad ya está en esta pista, ¿no? Por eso decía yo que los MOOC son una cosa, pero paulatinamente esto va evolucionando y ahorita estamos ya en el asunto de las microcredenciales y certificaciones a través de plataformas externas, como por ejemplo Coursera, por dar una opción. Muchas gracias, Salvador. No sé si quienes nos escuchan o que están participando por Zoom, estudiantes de nuestro doctorado o alguien más quisiera hacer alguna intervención, alguna pregunta. Por ahí Julio creo que había levantado la mano. Adelante. Bien. Julio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Adelante. Bueno, hola, buenos días. Primero que nada, agradecer la ponencia de los hoy invitados. Creo que son temas muy interesantes, ¿no? Que justo recapitulan a varias reflexiones que aquí en el grupo en el que me encuentro, ¿no? Estoy aquí con dos compañeros más del doctorado, por cierto. Somos estudiantes del doctorado de innovación. Y discutíamos, ¿no? Cómo hacer más eficiente tal vez la tasa de egresados, por así decirlo, o de las personas, o eficiencia terminal de los que toman estos cursos, ¿no? Y creo que una de las conclusiones a las que llegamos era esta parte de la integración curricular, que sigue siendo un obstáculo para darle una mayor legitimidad a los MOOCs, ¿no? Y que signifique no solamente una habilitación y ya, sino parte de la formación universitaria de los estudiantes. Ahora, si apeláramos esto un poco más a lógicas de organismos internacionales, ¿no? Donde están muy preocupados por esta parte de la formación profesional, de nuevas habilidades para el siglo XXI y demás, pues son una beta importante. Sin embargo, no ha llegado, yo creo que la estructura gubernamental en términos federales y también institucionales para poder regularlos e incorporarlos de manera más positiva a las prácticas, tanto laborales como en este caso universitarias, ¿no? Que la constancia no solo signifique aprender por el simple hecho de, digamos, de crecer los horizontes académicos, sino como una habilitación. En ese sentido, transitar esta parte que se ha visto, ¿no? De las microcredenciales y cuestiones así que podrían darle un mayor valor social a este tipo de instrumentos, ¿no? Y como bien dijo, apuntó el doctor Alberto, ¿no? Con el curso de México X, por ejemplo, meterlos en el UCICAM, pues ya tiene una trascendencia, tendría un deber ser y no solamente el de formarse, que ya es genuino, digamos, pero podría eficientizar ese tipo de prácticas en las universidades, ¿no? Pero mientras yo pienso que mientras no exista ese tipo de estructura, ¿no? Que soporte ese tipo de prácticas y que las integre y que formen parte del currículum y que también tenga, creo que la legitimidad, ¿no? Es lo que descubrimos con la presentación del doctor Mercado, ¿no? Todavía hay cierta sentido común sobre los MOOCs que parecen ser que cumplen, que no cumplen, ¿no? Diferentes representaciones que al final del día movilizan las prácticas de los agentes, ¿no? Tanto de autoridades o tomadores de decisiones como de estudiantes por tomarlas o no tomarlas, ¿no? Creo que eso es lo que nos hizo aquí en el grupo reflexionar un poco sus ponencias y agradecerles nuevamente su presentación. Ha sido muy Gracias, fructífera. Julio. Pues muy bien, pues les agradezco a Salvador, a Beni, a Alberto por su participación. Sin duda, creo que fue un acierto haberlos invitado. Qué buenas perspectivas nos ofrecen. Y pues ojalá continuemos compartiendo nuestras experiencias. Más adelante seguiremos la pista y a los estudiantes del doctorado que están
escuchando y viendo esta presentación de nuestro doctorado en innovación en educación superior, pues les invito a que conozcan la experiencia de la UNAM, de la Facultad de Psicología, de la doctora García, e igual de Salvador, bueno, no, ni menos obviamente la de Alberto Ramírez. Pues con esto terminaríamos este coloquio. Les agradezco nuevamente su participación y creo que pues a todos nos abre nos fomenta y nos estimula nuestra curiosidad para seguir estudiando este fenómeno. Pues muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Gerardo.